Antes de comenzar con nuestra historia, toca aprender un poco del contexto de este mundo. Lo más importante es saber que nos encontramos en el océano de Ignara, el cual alberga una isla central rodeada de otras 4 islas que son vigiladas por dioses. Además, en este lugar el rey demonio, aquel que gobierna los infiernos, le declaró la guerra al mundo humano con la intención de expandir su reino de tinieblas. Por lo tanto, envió a sus 4 generales más temibles a atacar las islas que rodean la gran isla central. Entre ellos podemos encontrar a Adramelech, Lucifer, Aziel y Malacoda. A continuación podemos observar una batalla épica en la isla Ente, donde la alianza humana intenta llegar al palacio del rey demonio para acabar con su tiranía. Aquí presenciamos por primera vez a nuestro chico, el temible rey demonio llamado Satan Jacob, quien acompañado por sus seguidores hace frente al ejército humano comandado por la heroína Emilia Justina. Y tal como debería ser, la batalla es muy caótica y llena de acción, ya que hechizos mágicos vuelan en todas direcciones mientras se oyen espadas chocando. Pero, aunque los demonios de Satán son tan poderosos y estaban ganando la guerra, todo cambió debido a que frente a ellos tienen a Emilia, una guerrera valiente y decidida que lucha con todas sus fuerzas para proteger a los humanos, lo cual incluso le permitió acorralar al prota y a sus generales. Ante esta situación, nuestro chico decide huir de la isla Ente con ayuda de Aziel, no sin antes asegurar a los humanos que algún día regresará para reclamar todo lo que le pertenece. Posteriormente, el prota y Aziel, tras atravesar un portal dimensional, acabaron en un callejón oscuro. Aún así, nuestro chico le indica a su general que deben encontrar un lugar donde recuperarse. Sin embargo, nada más salir a la luz, ambos se quedaron asombrados al descubrir sus nuevas formas humanas. Además, luego de un pequeño encuentro con la policía local, se dan cuenta de que han perdido gran parte de su poder demoníaco y que su única opción para sobrevivir en la Tierra es encontrar trabajo y ganar algo de dinero. Minutos después, Satán y Aziel son llevados a la comisaría más cercana, donde el prota, aprovechando sus poderes mágicos, aprende un poco sobre este nuevo mundo. Por otro lado, utilizando su habilidad de hipnosis, consiguió que la policía responda alguna de sus preguntas. Luego se dirigió junto a su leal asistente para informarle que ha descubierto que se encuentran en un mundo llamado Tierra, en concreto en Tokio, la capital de Japón. Aunque eso no es lo más sorprendente, sino que lo verdaderamente importante es que en este mundo no existe la magia, y que todo lo relacionado al rey demonio son solo simples fantasías. Lo cual se convirtió en un grave problema, debido a que poco a poco van perdiendo su magia restante y de momento no tiene forma de reponerla. Aún así, Satán, un ser que una vez fue temido y reverenciado como el rey demonio, quien ahora se encuentra en un mundo desconocido y sin poder, lo que lo deja completamente desorientado, al igual que su fiel asistente Aziel, está decidido a recuperar su poder y encontrar una manera de regresar a su mundo. Al otro día, a medida que avanzan los eventos, Satán y Aziel obtienen nuevas identidades, Sadao Mao y Shirao Ashiya respectivamente. También se aseguran una residencia, aunque en un lugar un tanto tenebroso y que además es propiedad de Miki Shiba, una mujer que incluso intimidó al mismísimo rey demonio. Abren una cuenta bancaria y buscan trabajo para sobrevivir, mientras Shiro se ocupa de todas las necesidades domésticas. Finalmente, Satán encuentra trabajo en un restaurante de comida rápida llamado McDonald's, donde demostró ser un trabajador dedicado y eficiente, lo que impresiona a la gerente del restaurante y a su compañera. Pero antes de continuar con el día de nuestro chico, deben saber de que camino a su trabajo de medio tiempo, Sadao se encuentra con una hermosa chica de cabello escarlata en un cruce de peatones y le ofrece su paraguas para protegerse de la lluvia, algo que ella agradeció mucho. Lo que podría verse como un dato insignificante, más adelante se demostrará lo contrario. Por otro lado, Shirao se encuentra en una biblioteca intentando encontrar una forma de restaurar su propia magia y la de su señor, quien le prometió que volverían a conquistar Isla Ente si lo consigue. De regreso con el prota, podemos ver que la gerente lo llamó a su oficina debido a que quiere informarle que será contratado como empleado permanente. Esta situación claramente puso muy feliz a Sadao porque significa que tendrá un aumento de sueldo. Debido a esto, muy emocionado vuelve a casa para contarle todo a Shirao. No obstante, de camino se encontró una vez más con la chica de cabello escarlata, a la cual le ofreció el paraguas anteriormente. De pronto todo se torna extraño al ser revelado que la chica en realidad es la heroína de su dimensión, excepto la mismísima Emilia Justina, quien muy enojada cuestiona la presencia del rey demonio en este mundo. Pero, ¿qué hace ella aquí? Pues días después de que Satán y Aziel abandonaran Isla Ente, Emilia y sus compañeros iniciaron una persecución tras ellos. A continuación observamos que Sadao intenta razonar con Emilia, aunque ella lo ignora y trata de atacar. Por otro lado, Shirao está muy preocupado al ver que Sadao aún no regresa a casa, cuando incluso ya es demasiado tarde. Mientras tanto, Emi y Sadao fueron arrestados y llevados a la comisaría para ser interrogados, debido a que el oficial a cargo los confundió con una pareja que peleaba. Aún así, tras obtener
obtener su libertad, los chicos se disponen a volver a sus hogares, aunque claramente Emilia no perdió la oportunidad para amenazar nuevamente a nuestro chico, quien simplemente la ignoró y se retiró hasta su casa. Al otro día podemos ver el estilo de vida de Emilia, quien luego de una extenuante jornada de trabajo en el centro de atención al cliente Dokodemo, decidió visitar al prota en su hogar. Sin embargo, Shiro, al percatarse de su presencia, sin dudarlo cierra la puerta de su hogar para evitar que ella ingrese. Pero al hablar con Sadao, el cual le explicó que ya era consciente de la presencia de la heroína en este mundo, decide dejarla entrar a su casa. Aunque en parte fue un terrible error, porque nada más ingresar, Emilia comenzó a burlarse de ellos por la forma en la que viven, ya que es imposible ocultar que son pobres. Y después de comentar la forma de vida de Sadao, les cuenta que ella decidió ir tras ellos junto al arzobispo, o al menos era el plan inicial, porque antes de que el arzobispo pueda ingresar al portal, él mismo desapareció, lo que significa que ella terminó siendo la única transportada sin saber el paradero de su seguidor. Finalmente, luego de escuchar el estúpido plan de Sadao para regresar a Isla Ente, decide marcharse porque debe trabajar al otro día, aunque no sin antes advertirle que podría matarlo cuando quiera, porque todavía almacena un poco de su antiguo poder, solo que no quiere malgastarlo en él. Durante los próximos días, Emi comienza a acechar a Sadao y a Shiro por la ciudad, rechazando cada invitación que le hacía su compañera de trabajo. Emi se entera de que están viviendo vidas buenas y humildes, lo que la lleva a sentirse extraña y decide hablar con él personalmente. Por lo tanto, se le acerca a Sadao en su trabajo para indicarle que lo esperará en el lugar donde se conocieron por primera vez cuando termine su trabajo, y le advierte que no aceptará un no por respuesta. Esta extraña situación llamó la atención de Chiho, quien se nota bastante atraída por Sadao. Debido a esto, intentó interrogarlo sobre de dónde conoce a esa atractiva mujer, aunque obviamente no pudo obtener nada porque Sadao no quiere hablar de Emilia. Pero lejos de rendirse al terminar la jornada de trabajo, Chiho le pregunta muy nerviosa a Sadao si vive con alguien, y si ese alguien es su novia, a lo que él le respondió que en realidad solo vive con un viejo amigo, y gracias a su respuesta, Chiho pudo respirar aliviada. Unos minutos después, Sadao y Emilia se reunieron. Allí la heroína le confiesa al prota que lo estuvo siguiendo durante días. Debido a esto, tras observar su comportamiento, le recomienda tomar la decisión de vivir para siempre en este mundo y abandonar la idea de reconquistar Isla Ente. Sadao, con una sonrisa tenebrosa, le asegura que eso ni en sus sueños, porque solo espera el momento adecuado para regresar a Isla Ente. De repente ambos empezaron a ser atacados y al no tener ni idea de dónde provienen los disparos, tomaron la decisión de escapar porque estaba claro que tenían que ver con magia. Y luego de recobrar la calma, nuestros chicos se disponen a volver a casa, aunque antes de poder ingresar a la misma, se percató de que Emilia lo había seguido. Ella, muy avergonzada, le pregunta si podría alojarse una noche en su departamento, porque al escapar de sus atacantes, perdió todo su dinero y no puede regresar a su casa. Ante esta situación, Sadao no tuvo más remedio que dejarla entrar a su hogar, por más que a Shiro no le agradaba la idea. Durante la noche, mientras Shiro y Sadao conversaban tranquilamente antes de dormir, nuestro chico recibe un mensaje misterioso de un remitente desconocido, donde le advierten que habrá más terremotos. Y sí, aunque no lo había mencionado antes porque parecía algo irrelevante, durante los días en que nuestro chico vivió en el nuevo mundo, extraños terremotos interrumpían su día aleatoriamente. Además, también recibió un mensaje de Chiho, quien advirtió que se avecinan más terremotos, mientras le pide consejos sobre cómo actuar, lo cual, como era de esperarse, preocupó mucho al prota. Al otro día, observamos a Emilia tomando un baño en su hogar, mientras recuerda el cómo se sintió al tener que vivir con el rey demonio. Claramente está extremadamente molesta porque siente una especie de derrota. Y luego de bañarse decidió ver las noticias, donde descubrió que se está hablando del incidente que vivió junto al prota, quien le sorprendió cuando vio que él estaba en el lugar, debido a que quería recuperar su bicicleta. Por otra parte, Chiho junto a su mamá también ven las noticias, lo que les provoca una gran preocupación, o al menos en la madre de la joven, a quien podemos ver muy emocionada porque durante la tarde tendrá una cita con Sadao. Emi, por otro lado, recibió una llamada anónima en el trabajo y vaya sorpresa al percatarse de que se trata del mismo enemigo que les disparó, quien le explica que matarla a ella y a Satan sería lo mejor para Isla Ente. Pero mientras escucha las horrendas tonterías que dice su atacante, Emilia piensa que se trata de algún demonio que quiere intimidarla porque su voz suena como si estuviera resonando en la oscuridad. Más tarde, debido a que la policía rastreó a Sadao desde su bicicleta dejada en el lugar donde fue atacado, Emilia se ve obligada a responder por su identidad ante las autoridades. Claramente esto provoca que se enfurezca aún más de lo que ya estaba con Sadao, quien solo se ríe recordándole que la tarea del rey demonio es hacerle la vida imposible a los héroes. Posteriormente, Emilia, antes de marcharse, le advierte al prota sobre la llamada misteriosa y el enemigo que tienen en común. Unas horas después vemos que Sadao y Chiho se encuentran para tener una cita, aunque el prota sigue considerando que solo será una salida de amigos. Pero sin que ellos lo supieran, Shiro y Emilia los estaban persiguiendo desde las sombras, aunque con distintas motivaciones, porque el leal sirviente del prota solo lo quiere proteger de los peligros, y Emilia
Emilia, por otro lado, quiere investigar a Shiro porque cree que de alguna manera está relacionada con los terremotos de la ciudad. Durante la cita, Chiho le cuenta a Sadao que recientemente escuchó un idioma extraño, el cual resulta ser el idioma de la isla Ente que ella no conoce. Además, le revela que los oradores estaban tratando de contactar a alguien y mencionaron un gran terremoto inminente. Sadao, al escucharla, se da cuenta de que el fenómeno es un sistema de comunicación mágico llamado Idea Link y que lo más probable es que los terremotos sea causado por un hechizo de sonar que intenta detectarlo a él y a Emilia. A continuación, los chicos continúan con su cita normalmente hasta que de repente fueron interrumpidos por Emilia, quien al percatarse de que Chiho está por declarar su amor al rey demonio, decidió interponerse. Pero Chiho, lejos de dejarse intimidar por las atrocidades que la heroína escupía por su boca, decidió confrontarla para proteger el honor del prota, ya que creía que Emilia era su exnovia. Sin embargo, justo cuando estaban discutiendo a los gritos, de repente se produce un gran terremoto, sin duda uno de los más fuertes hasta ahora, el cual incluso provocó la destrucción del centro comercial en donde estaban. Segundos después, cuando Chiho se despierta, se da cuenta que está rodeada de toda la devastación y que frente a ella solo quedó Emilia, quien lejos de seguir enfadada, le ofrece la paz mientras le asegura que entre ella y Sado no sucede nada romántico. Y tras reconciliarse con la enamorada del prota, la heroína optó por noquear a Chiho con un hechizo de sueño. Luego, al percatarse de la presencia del prota, le asegura que ya durmió a Chiho y por eso mismo puede dejar de ocultarse. Pero gran sorpresa la que se llevó Emilia al ver que Sadao recuperó su forma demoníaca y con ello sus poderes. Ante esta situación, la heroína considera que es el momento ideal para derrotar al poderosísimo rey demonio, aunque antes de que pueda invocar a una espada sagrada, el prota la dejó en shock cuando le pidió que cuide de Chiho por él, mientras intenta abrir una salida con su magia para salvar a la mayor cantidad de humanos posibles. Y aunque Emilia no comprende por qué lo está haciendo, nuestro chico continúa usando su magia para limpiar los escombros mientras mantiene a todos en el centro comercial fuera de peligro. Minutos después, a las afueras del centro comercial destruido, Emilia tiene un flashback que muestra sus días despreocupados junto a su padre en la isla Ente cuando era tan solo una niña, hasta que cierto día fue convocada por la iglesia para comenzar a practicar el manejo de la espada para matar demonios. Seguramente se preguntarán, ¿y por qué ella es la elegida? Pues su padre no los deja bien en claro, ya que ella es la hija de un ángel y la única que puede matar a Satán. Por lo tanto, entre lágrimas, ella y su padre se despiden, mientras los sacerdotes se la intentan llevar lo más rápido posible. A continuación, observamos que poco después de su partida, toda su aldea fue quemada y atacada por el ejército comandado por Lucifer, provocando que ella se motive aún más en matar al rey demonio. De vuelta al presente, Sadao volvió a su forma humana y tras descubrir casi por accidente que Chiho es la hija de un policía llamado Zenichi Sasaki, decide que llegó el momento de marcharse antes de que el padre de Chiho sea informado de que estuvo junto a ella, por lo que Emilia y él deciden apartarse momentáneamente de la hija del policía. Luego, el prota se percata de que Chiho recibió una respuesta mágica del hechizo que él le lanzó a su padre, el inspector Sasaki, cuando llegó por primera vez a Japón, lo que explica que haya podido escuchar las voces que advertían sobre su próximo terremoto. Y tras contarle lo sucedido a Emilia, le advierte que alguien viene tras ellos, porque la destrucción del centro comercial tenía por objetivo acabar con sus vidas. Aún así, le asegura que ahora regresará a casa para descansar un poco, solo que antes de emprender su camino de vuelta, fue interrumpido por Shiro, quien muy apenado se disculpa con él por no haberlo protegido correctamente, ya que dejó que la heroína se acercara demasiado a él y además no fue capaz de sentir la presencia del enemigo. Pero como era de esperarse, tras corroborar que su leal compañero no estuviera herido, nuestro chico le indica que no hay nada de qué disculparse, ya que ahora solo quiere ir a casa. Al día siguiente, Emilia visita a Sadao con la intención de devolver el dinero que le había prestado, aunque tras hacerlo se cayó por las escaleras del hogar del prota. Por lo tanto, Sadao intenta encargarse de las heridas de Emilia, pero su amabilidad inusual le molesta y comienza a quejarse de que sea un rey demonio tan extraño, porque ni siquiera se dedica a esparcir el mal por la ciudad. Ella, al borde del colapso emocional, le pregunta por qué de pronto es tan amable con los humanos, y le revela entre lágrimas que la razón por la que lo quiere muerto es que cuando era Satán había matado a su padre. Emilia, dejando de lado todo su orgullo, le recuerda llorando todo lo malo que hizo con los humanos en la isla Ente, y en especial con ella, a la cual arrebató todo lo que más amaba. Nuestro chico, por su parte, lamenta la incapacidad para comprender los sentimientos de las personas que tenía en ese momento. Por esa razón se disculpó con la heroína, aunque eso solo la hizo enfadar más. De repente son interrumpidos por Shiro y Chiho, quien al verlos malinterpretó la situación, considerando que Emi y Sadao son pareja, lo que provocó que huyera del lugar con el corazón roto. En ese momento, la casera de Sadao, Miki Shiba, entra y les aconseja que persigan a Chiho, mientras hace referencia a su conexión con los hechizos Sonar e Idea Link, algo entrometido de la señora, a decir verdad. Y mientras Miki T hablaba, ocurrió otro temblor. Por otro lado, observamos como dos nuevos héroes, Emerade Tuba y Albert Ende, se encuentran atravesando el portal. Estos dos
dos son amigos de Emilia y al percibir lecturas inusuales en el sonar, decidieron ir a ayudarla. Mientras tanto, Chiho se abre paso entre lágrimas por la calle hasta que se encontró con un extraño, quien ofreció convertirse en su aliada para ir en contra del prota y Emilia, quienes por su parte cuando lograron alcanzar a Chiho y luego de ver una gran explosión, se dieron cuenta de que la persona que iba tras ellos en realidad es uno de los 4 generales demoníacos del Rey Demonio, en concreto Lucifer, el cual por alguna extraña motivación está decidido a tomar el lugar del prota. Sorprendidos al ver a Lucifer en la tierra, Emilia le pregunta cómo seguía vivo después de que ella lo había matado en una batalla anterior en la isla Ente. Y antes de que Lucifer pueda decir algo, nuestro chico le exige a Orba Meyer que deje de esconderse. Pero, ¿quién carajos es este tipo? Este anciano es el arzobispo de la oración sexto de la Santa Iglesia. Sí, una persona que debería estar en el bando de Emilia. Sin embargo, él no puede creer cómo él la traicionó, y más cuando fue la primera persona que se ofreció a acompañarla para ir tras el Rey Demonio a través del portal. Solo que, como bien sabemos, supuestamente no había conseguido llegar al portal a tiempo. Esta situación destruyó el corazón de la heroína, quien al borde del llanto observa decepcionada a la persona que consideraba su amigo, el cual le confiesa que la razón de su traición es porque no quería perder su puesto, una vez que ella derrota a las fuerzas del mal. A continuación, Lucifer, harto de tanta palabrería, procede a atacar, y como nuestros chicos no estaban muy atentos, Shiro recibió uno de esos ataques. Debido a esto, como Sadao momentáneamente no puede hacer nada en contra de Lucifer, decide recoger a Shiro y huir junto a Emilia, quien pregunta cómo Lucifer posee tanta magia. El prota le explica que Lucifer extrae su magia de las emociones negativas, por lo tanto él y Olba han sido los responsables de esparcir el caos en Sasazuka para alimentarse de las emociones humanas. De pronto Lucifer apareció frente a ellos para amenazar a Sadao y además enseñarle que capturó a Chiho con la intención de alimentarse con su energía humana. Seguidamente los empieza a perseguir mientras los ataca, revelando que las energías negativas de alguien fluyen mejor si es en contra de su objeto de aflicción. Ante esta situación y tras ser herido gravemente por su antiguo general, sumado a que Olba los logró acorralar, nuestro chico no tuvo más opciones que utilizar su poder para teletransportarse a sí mismo y a Emilia frente a la estación de Sasazuka. Aún así, Lucifer de igual modo los encuentra fácilmente y al hacerlo, sin piedad le disparó a Sadao, provocando que mueran de la vista de todos. Lucifer al observar esto suelta a Chiho desde muy alto. Debido a esto, Emilia la tiene que atrapar, lo que causó que se lastimara sus piernas, por lo que ahora, sin que nadie pueda interponerse en su camino, Lucifer se dispone a realizar un ataque en gran escala con la intención de absorber la mayor cantidad de emociones negativas posibles. Sin embargo, esto solo provocó que Sadao recupere sus poderes y usando las emociones negativas de los espectadores para alimentar su magia, salvó tanto a Emilia como a Chiho de ser aplastadas por la autopista que Lucifer destruyó. Luego, nuestro chico estableció un campo mágico para noquear a todos los civiles de los alrededores, mientras tanto Emilia invoca su magia y se enfrenta a Lucifer en una batalla aérea. De pronto, Alciel llegó a la batalla curado y en su forma demoníaca, justo a tiempo para evitar que la heroína muera a manos de su enemigo. Por otro lado, Orba, al percatarse de que su aliado está en problemas, se dispone a utilizar el poco poder que le queda para ayudarlo, aunque en realidad no fue de mucha ayuda, porque Alciel fácilmente lo venció. Satán, mientras esta gran batalla se desarrolla, se encuentra sosteniendo el puente que había destruido Lucifer. Sí, increíblemente está actuando con un rol secundario, lo que no lo enorgullece para nada. Finalmente, enfurecido por esto, decide usar sus poderes para evitar el mayor daño posible de la ciudad y luego decide tomar un poco de protagonismo ante la atenta mirada de Chiho, por lo que sin contenerse ni un poco, nuestro chico demuestra sus monstruosos poderes, los cuales hicieron orinar en los pantalones a Lucifer, y después acabó sin mucho esfuerzo con los idiotas que osaron enfrentarlo. Posteriormente, Sadao y compañía se presentan oficialmente ante Chiho, quien no puede creer que está de pie frente a demonios y ángeles reales. Después de unos minutos hablando, los compañeros de Emilia llegaron a través de un portal y muy felices lograron reencontrarse con su líder, a la cual le explican el estado corrupto en el que se encuentra la iglesia en Isla Ente. Luego se dirigen junto a Emilia a la casa de Sadao, mientras que él decide quedarse en el lugar de la batalla para arreglar la ciudad con la poca magia que le queda. Por otro lado, en el hogar de Sadao, Albert se disculpa con Emilia por haber causado tantos problemas al usar los hechizos Sonar e Idea Link. A continuación, Sadao llegó a su departamento y tras informar que ya arregló la ciudad, los compañeros de Emilia deciden volver a Isla Ente, no sin antes recordarle a la heroína que su deber es regresar en algún momento para poner en orden a la iglesia. Unos días después observamos que en la sede de la iglesia de Isla Ente, una joven afirma ante su superior, el padre Robertio, que el informe anterior brindado por el arzobispo Orba sobre que mató tanto al señor oscuro como a Emilia, Emerada y Alberto era falso. Ante esta situación de traición a la iglesia con Robertio al frente, los líderes de la iglesia discuten de las consecuencias de dejar que la verdad se filtre al resto de la gente y piensan en un plan de contención por si eso sucede. Por otro lado, en el mundo del prota
descubrimos que Lucifer, actualmente buscado por la policía por su participación en los ataques recientes, se ha mudado con Sadao y Shiro bajo el nombre de Hanzo Urushihara, aunque solo con la condición de que domine el uso de internet y se convierta en un gran hacker. Sadao se convierte en supervisor en McDonald's, Emi llega a su trabajo y le dice que necesita hablar con él. Unas horas después y tras una extenuante jornada de trabajo en su nuevo puesto de supervisor, nuestro chico llegó a su apartamento y se encontró una terrible situación, porque vio cómo Hanzo estaba en el suelo y Shiro se encontraba muy enfermo en el baño. Muy confundido, el prota les pide explicaciones, a lo que ellos les cuentan que todo fue culpa de Mikite, la casera, debido a que les envió una foto en bikini para enseñarles que estaba de vacaciones en Waikiki. Posteriormente, Hanzo le revela al prota que a través de internet encontró algunos rumores sobre la actividad paranormal que se desarrolla en lugares cercanos, y como todos creen que algo del otro mundo está involucrado, deciden ir a investigar, por lo que al otro día se trasladan hacia donde se encontraba dicha zona, solo que al llegar se llevaron una grata sorpresa al descubrir que se trataba del colegio de Chiho. Debido a esto, durante la noche los chicos junto a Chiho ingresan a la escuela, pero mientras se dirigen a la sala abandonada, recibieron la llamada de Hanzo, quien les cuenta que al menos una vez se abrió el portal hacia la isla Ente desde ese lugar, y tras hablar con él, nuestros chicos se llevaron un tremendo susto al comenzar a escuchar pasos. Y claro, ante la duda de que si podrán enfrentar a lo que se acerca o no, Shiro sugiere mostrar la foto en bikini de la casera en modo de defensa. Pero para su sorpresa solo se trataba de Emilia, quien afirma que tiene que vigilar a Sadao a pesar de que puede regresar a Isla Ente en cualquier momento. Sadao y compañía, creyendo que si ella los acompaña las cosas saldrán mal, intentan dejarla atrás, aunque fallaron en abandonarla. Emilia, muy enojada por su actitud, empieza a perseguirlos, solo que al hacerlo acaba provocando que destruya accidentalmente un modelo científico con su poder sagrado. Y obviamente, luego de recibir avergonzadas las risas de nuestros chicos por usar sus poderes sin ningún sentido, los obliga a que la dejen participar de su investigación. Finalmente, el grupo llegó al salón de clases abandonado, que en realidad resultó ser la base de operaciones de Hanzo y Orba, antes de que fueran derrotados por el prota. Como era de esperarse, esto enfureció al grupo, quienes regañan a Hanzo por no haber dicho la verdad, aunque él afirma que simplemente se olvidó de decirles que vivía allí. Pero la realidad es que no se olvidó, sino que el cabrón simplemente quería recuperar su consola de juegos portátil. Obviamente, jamás les diría la verdad. Al otro día, cuando el prota regresaba del trabajo, se percata de que al parecer una nueva inquilina se mudó al edificio donde viven. Pero vaya bienvenida le dio, cuando Sadao tuvo que atrapar a la niña que cayó por sus escaleras cuando estaba a punto de tocar su puerta. Por lo tanto, al día siguiente, debido a que no pudo hacerlo antes, la chica que se había caído en las escaleras se acercó al apartamento de Sadao para presentarse como corresponde. Ella les revela que se llama Susuno Kamazuki y que vive en el departamento que queda al lado. Además, como disculpas por su incidente, les regaló una caja de fideos udon como gesto amistoso, ya que esperan formar una amistad con ellos. Mientras tanto, Emilia recibe un paquete muy especial de Esmeralda, quien por llamada le cuenta que logró embotellar poder sagrado, aunque le advierte que solo puede tomar 2 dosis al día, porque de lo contrario se convertiría en algo peligroso. Más tarde, Emilia continúa acechando el apartamento de Sadao, y cuando comenzaba a preguntarse si seguía valiendo la pena hacerlo, logró ver a Susuno, quien se encontraba ayudando a Hanzo con las tareas del hogar. Por esta razón decidió investigar más de cerca, aunque eso fue su perdición, porque fue atrapada por Susuno cuando salía del apartamento, ya que Emilia, al querer huir lo más rápido posible, se cayó por las escaleras. Sin embargo, tuvo muchísima suerte de que justamente nuestro chico estaba llegando a su hogar, porque gracias a él evitó sufrir lesiones graves. Y tras este pequeño descuido, Emilia terminó en el apartamento del prota, lo cual le permitió conocer formalmente a Susuno. Pero tras observarla atentamente unos minutos, se dio cuenta de que al igual que Chiho, la nueva vecina de Sadao se enamoró de él. Debido a esto, como era de esperarse, la invitó a salir del lugar para salir a solas y advertirle que no debe acercarse demasiado al prota porque solo le traerá problemas. Sin embargo, sin que Emilia lo sepa, Susuno ya sabe quién es ella, porque la joven misteriosa pertenece a Isla Ente. Unas horas después, como de costumbre, Emilia se encuentra vigilando al prota mientras él está trabajando, hasta que de pronto recibió una llamada de Merada, quien le informa que hay paz en Isla Ente, o al menos por ahora, porque se está difundiendo muchos rumores sobre los planes secretos de los distintos países. Además, le revela que la iglesia está buscando a fondo al desaparecido Orba, y por eso mismo le advierte que la gente también podría estar buscándola a ella. Posteriormente, podemos ver que Sadao decidió tomarse su descanso en McDonald's, aunque al llegar Chiho se pone muy celosa del almuerzo para llevar que le dio Susuno, y más aún cuando descubrieron que la vecina nueva le ha preparado un pastel con forma de corazón. Más tarde, mientras Emilia compraba algo de comida en una tienda de conveniencia, es atacada por un hombre enmascarado, quien claramente utiliza magia, lo que la dejó un poco confundida porque no comprende a qué se debe que la haya atacado por sorpresa y que además posea la habilidad de anular su poder sagrado. Sin embargo, cuando el combate comenzaba a ponerse
ponerse complicado, fue salvada por el gerente de la tienda, el cual usando una naranja logró espantar al tipo enmascarado. Aún así, mientras espera que llegue la policía, Emilia no puede dejar de pensar en su atacante. Unos días después, Chiho y Emi visitan el apartamento de Sadao y se sorprenden al descubrir que Suzuno sigue ayudando a Sadao y compañía con sus tareas domésticas. Podemos observar un ambiente armonioso hasta que Sadao ofrece darle un puesto de trabajo a Suzuno, provocando un shock en todos los que estaban ahí, sobre todo en Chiho. Más tarde, Sadao acompaña a Chiho a casa. Ella le propone hacerle el almuerzo a los chicos por la ausencia de Suzuno esa tarde. Además, le confiesa sus sentimientos por él, mientras desprecia el hecho de que es un demonio. Porque pues, ¿qué más remedio? Ya se enamoró de él y no le importa lo anterior. Sin embargo, en ese momento Suzuno escuchó la confesión de Chiho, lo que hace que Chiho al percatarse huya avergonzada. Suzuno continúa preguntándole a Sadao sobre su propia respuesta al ser amado por la gente, y está visiblemente sorprendida por su sincera respuesta. Luego Suzuno se encuentra con Emilia en la estación de Sasazuka y ambas, sin darse cuenta, revelan sus intenciones malentendidas hacia Sadao sobre los eventos de los últimos días. A continuación, Suzuno se presenta como residente de Isla Ente, en concreto una interrogadora de la Reforma, quien en realidad se llama Crestia Bell, y le informa a Emilia que fue enviada bajo las órdenes de la iglesia de la Isla Ente para investigar cualquier pista sobre la desaparición de Orba. Pero no solo eso, sino que también le quiere pedir que regrese a Isla Ente para confrontar a la iglesia sobre el encubrimiento de las acciones traidoras de Orba después de derrotar a Satán. Y aunque en un principio la heroína duda en confiar en Suzuno, ya que las acciones de su superior pusieron en peligro la vida de todos en el centro comercial subterráneo solo para matarla a ella y a Sadao. Antes de irse, le aconseja que desconfíe tanto de Sadao como de sus compañeros. Además, le deja en claro que al mínimo error, ellos podrían darse cuenta de quién es en realidad. Mientras tanto, en un nuevo restaurante de comida rápida llamado Sentoki Fried Chicken, abre audazmente frente a McDonald's e incluso se llevó a todos sus clientes. Ante esta situación, la jefa del prota solo le pide que busque clientes, cueste lo que cueste. Por otro lado, la gerente de Sentoki Fried Chicken, Mitsuki Sarue, aparece en McDonald's aparentemente para ver a la competencia, aunque perdió de foco su objetivo cuando descubrió a la compañera del prota, ya que quedó encantado con la belleza de Chiho. Sin embargo, tras su partida, a nuestro chico se le ocurrió utilizar su propia estrategia en contra. Debido a esto, llamó a Shiro para que hiciera un poco de espionaje por su cuenta. Por otro lado, observamos que Suzuno espera a Emilia después de su trabajo, con la intención de expresar su deseo de visitar el lugar de trabajo de Sadao en McDonald's. Mientras tanto, Rika, la mejor amiga de Emilia y que es muy fan de los fanfics de amores prohibidos, malinterpreta la interacción entre Suzuno y Emilia como una pelea de amantes por Sadao. Posteriormente, cuando se dirigían hacia Hatagaya, el lugar donde se encuentra el trabajo del prota, Rika, Suzuno y Emi descubren al festival Tanabata en plena marcha. Rika, todavía totalmente entusiasmada con su imaginaria pelea de amantes entre Emi y Suzuno, sugiere que primero aprendan todos los detalles del conflicto, deteniéndose un poco dentro del recién inaugurado Sentoki Fried Chicken. Allí Emilia dijo todo tipo de comentarios negativos sobre Sadao a Rika, pero para su sorpresa, Shiro estaba cerca y escuchó todo. Claramente esto le provocó una gigantesca molestia, por eso mismo le exige a Emilia que pare de decir tantas tonterías. Por otro lado, vemos a Sadao preguntándose el por qué Shiro tardará tanto en su espionaje. De regreso con Shiro y tras unas breves presentaciones, sumado a un poco de conversación en la que él intentó explicar a Rika toda la historia del prota con Emilia y la razón de que se odien tanto, aunque obviamente usando metáforas porque no pueden contarle que vienen de otro mundo, logró aclarar el malentendido que Rika tenía sobre Emilia y Sadao. Finalmente, Shiro, Emilia, Suzuno y Rika visitan a McDonald's, aunque la primera impresión que Rika tiene del prota es poco favorable, ya que no lo considera tan carismático como lo describió Shiro. Sin embargo, al conocer a Chiho, su reacción fue totalmente distinta porque considera que ella es una joven muy adorable, y eso la puso muy feliz. Aún así, dejando eso de lado, le exige al prota que se ponga manos a la obra porque quiere verlo en acción para comprobar si es tan genial como dicen. Pero, aunque Sadao lo intenta una y otra vez, falla en varios esquemas para comercializar a McDonald's entre los patrocinadores del festival, hasta que de pronto se le ocurre una ingeniosa idea. Pero, ¿cuál creen que será? Pues, para no hacerlos esperar, la genialidad que se le ocurrió a nuestro chico es pedir los permisos necesarios para que su franquicia sea parte del festival en sí. Para esto, Sadao llamó a un amigo con la intención de que le entregue algunas plantas de bambú para exhibirlas frente a la franquicia, las cuales las personas van a decorar con sus deseos, mientras McDonald's les ofrece una bebida gratis a quienes lo hagan. Y gracias al ingenio de Sadao podemos ver que la tienda se inundó de clientes, lo que hizo muy felices a todos, con excepción de Suzuno, quien se percató de una extraña aura púrpura que cierne sobre la multitud frente a McDonald's, lo que aumentó sus sospechas sobre Sadao. Tras el éxito de los negocios del día anterior, Mayumi, la jefa del prota, le informa a Sadao que lo ha seleccionado en base a su talento para trabajar en la sucursal de McDonald's ubicada en el parque Fushima, debido a que necesitan ayuda en
los negocios durante una feria, lo cual provocó una gran emoción en nuestro chico al ser seleccionado. Mientras tanto, llegada la noche, Hanzo le informa a Sadao que podrían extraer magia del miedo de la gente investigando la casa embrujada que fue anunciada en la feria. Por otra parte, Suzuno, quien escuchó su conversación por accidente, consideró prudente contarla a Emilia como una medida de precaución. Al día siguiente, mientras Sadao continúa ocupado con su trabajo en el McDonald's del parque e impresionando a su gerente por sus grandiosas habilidades, Chiho se presenta en el lugar intentando llamar su atención, pero no lo logró, porque el prota está muy concentrado en realizar eficientemente su trabajo. Por lo que las chicas, al percatarse de que Chiho falló en su misión, deciden ver el resto de la feria, en especial la nueva casa embrujada. Sin embargo, tras ingresar a dicha atracción, resultó ser demasiado terrorífico para ellas. Debido a esto, optan por ir hacia la exhibición de reptiles, donde sorprendentemente, al llegar, tanto Emilia como Chiho revelan su miedo a los reptiles. Aunque segundos después descubrimos que ambas tienen una visión diferente de los reptiles, porque mientras Chiho le teme a los de tamaño normal, Emilia por su parte tiene miedo porque conoció a unos gigantes en su mundo. Suzuno, por el contrario, les comenta que los ha comido antes como un manjar en la parte sur de Isla Ente. A continuación, durante la exploración de la exhibición, Emilia chocó por accidente con un trabajador de mantenimiento, causando que se le caigan sus llaves, las cuales minutos después fueron recogidas por un mono de circo que se escapó de su dueño, y que luego fue hallado por las chicas amigas del prota. Un dato curioso es que, sin que ellas lo sepan, ese mono se llama Sadao, sí, igual que nuestro chico. Y vaya sorpresa se llevaron las chicas cuando lograron reunirse con el dueño del animal, quien justamente se encontraba junto al prota, lo que es un tanto gracioso. Pero lo que no es tan gracioso es que el pequeño Sadao, antes de ser encontrado por las chicas, abrió las puertas de las jaulas que alojaban a los cocodrilos. Como era de esperarse, esto provocó un caos en el parque acuático, lo que a su vez le permitió a nuestro chico absorber todo el miedo que había a su alrededor. Gracias a esto, Sadao fue capaz de calmar a las bestias con un simple hechizo. Suzuno, al presenciar esto, se quedó en shock porque no comprende la razón de que el prota no haya aprovechado el momento para hacerse más fuerte y en su lugar solo gastó la magia que absorbió para salvar a los humanos. Varios días después, Sadao y sus compañeros recibieron unas cajas que Miki les envió desde Hawái. Además, Miki T les envió instrucciones de que debían venderlas en el mercadillo. Por otro lado, Suzuno tiene un flashback que la muestra trabajando como la despiadada verdugo de la iglesia, cuya función era matar a todos los miembros rebeldes pertenecientes a la Orden de los Caballeros Aliados. Horas más tarde, tanto Chiha como Emilia llegaron al hogar de Sadao y junto a Suzuno lo ayudan a entregar todos los productos en el mercadillo antes de que comience su turno en McDonald's. Allí de repente Suzuno, intentando no llamar la atención, se alejó del grupo y se reunió con un hombre encapuchado involucrado en la misión de matar a Sadao. Este tipo le exige que acabe de una buena vez con el rey demonio antes de que recupere su poder, pero aunque ella no lo dijo, está en desacuerdo con asesinar a Sadao y en su lugar planea corregir las enseñanzas de la iglesia. A continuación, las chicas consiguieron hallar a Suzuko, quien se encontraba muy pensativa, y tras caminar por un rato, sorpresivamente decidió revelar su verdadera naturaleza ante Chiho debido a que quiere tratar de justificar su intención de matar a Sadao. Sin embargo, lejos de lo que pensaba, Chiho entre lágrimas comienza a proteger con vehemencia a Sadao por considerarlo alguien muy amable. Ante esta situación, Emilia tuvo que intervenir y protestar ante el asesinato de Sadao, ya que ella cree luchar por un mundo donde todos pudieran vivir en paz. ¿Y qué creen? Como era de esperarse, su declaración claramente enfureció a Suzuno, quien decidió marcharse sin decir nada. Posteriormente, cuando Emilia y Chiho regresaban a casa reflexionando sobre lo que había sucedido, fueron atacadas por el hombre enmascarado con guadaña de hace tiempo, quien asombrosamente resultó ser un ángel caído llamado Zariel, el cual le confiesa a la heroína que vino con la intención de relevarla de sus tareas, porque debe devolver la espada sagrada Better Half. Y mientras Zariel acababa con Emilia, por otro lado, Suzuno se encargó de evitar de que Chiho llame al prota. Aún así, nuestro chico, a través de la madre de su amiga, descubrió que ella no había regresado a casa. Mientras tanto, en el hospital, Shiro estuvo gravemente enfermo por varios días. Despertó y al salir de su habitación se percató de que un policía estaba inconsciente, pero mientras investigaba recibió un fuerte puñetazo de Orba, el anciano de la iglesia, quien al parecer recientemente recuperó la conciencia. Y tras conseguir inmovilizar al leal sirviente del rey demonio, robó su tarjeta del seguro, lo que a su vez le permitió descubrir el paradero de Sadao. A continuación vemos como en la parte superior del ayuntamiento, Zariel comienza a torturar brutalmente a Emilia para obtener la espada sagrada, aunque ella se niega a entregarla y le asegura que la espada no quiere materializarse. Mientras tanto, nuestro chico, antes de llegar al ayuntamiento, se encontró con una barrera de Zariel, por lo que sin dudarlo, con su magia restante la destruyó fácilmente. Poco después, desde el cielo cayó Suzuno, quien lo ataca con un mazo mágico, causando una gran sorpresa en nuestro chico, el cual se queja por cómo ella lo ha traicionado, aun cuando él desde el principio estaba consciente de su verdadera identidad, pero sin dudarlo la dejó formar parte de su grupo de amigos. Seguido
Seguidamente, muy enojado porque ella fingió ser amiga de todos, le confiesa que puede matarlo si así lo desea, aunque está seguro de que al igual que él, solo desea que salve a Chiho. Ella le advierte que sin magia no podrá derrotar a Zariel, aunque eso poco le importa al prota, quien rápidamente corre en busca de Chiho. Ante este acto de heroísmo, Suzuno se da cuenta de que algo está fallando, porque si incluso el rey demonio arriesga su vida por sus amigos, entonces significa que quien debería cambiar es ella, porque si no, estaría abandonando a sus amigas. Mientras tanto, en el hogar de nuestro chico, una visita inesperada sorprendió a Hanzo. Sí, Orba se presentó ante él con la intención de restaurar su acuerdo original. De regreso con el prota, podemos ver que tras subir unas largas escaleras, logró llegar a tiempo y sorprender al ángel Zariel, quien le confiesa que jamás imaginó que vendría. Pero mientras Sadao se burla de él utilizando como recurso la patética idea que tuvo de abrir una tienda justo enfrente de la suya, y además por usar una colonia de porquería, lo regaña por intentar dañar a uno de sus empleados. Zariel entre risas le dice que con su cuerpo actual no podrá hacer nada, y claramente le enseñó que lo que dice es cierto al golpearlo con solo el aire de sus dedos. Sin embargo, cuando nadie lo esperaba, Orba colaboró con Lucifer, solo que él no lo sabía, porque sí, fue engañado por el general demoníaco, y tras provocar el pánico en la ciudad, lograron reponer la magia del rey demonio. Aunque al ser demasiada, casi acabó con la vida de Chiho, quien fue salvada por Suzuno, mientras que Emilia regañaba al prota por no controlar sus poderes correctamente. Por otra parte, Lucifer, tras conseguir su objetivo, golpeó a Orba para deshacer el hechizo que atrajo a la luna más cerca de Zariel, ya que de esta manera el ángel caído se vuelve más poderoso. Aún así, el ángel caído, confiando en sus poderes, decide enfrentar a Sadao, lo que fue un terrible error, porque lo único que consiguió fue probar en carne propia la espada demoníaca del rey demonio. Chiho tuvo un sueño extraño en el que Satanás dejó la tierra y regresó a Isla Ente, dejándola angustiada. Mientras le recuerda a Sadao el sueño del día siguiente, confirma que no tiene suficiente magia para regresar, ya que la usó toda para reparar la ciudad después de su batalla con Zariel al día siguiente. Al mismo tiempo, descubrieron a Zariel en el congelador del McDonald's porque el bambú mágico de Sadao redirigió su portal. Zariel inmediatamente se enamora de Mayumi, lo que le disgusta. Al otro día podemos ver cómo Emilia tiene un sueño extraño donde Sadao, siendo el rey demonio, conquistaba el mundo. Debido a esto, todo el día estuvo pensando en cuándo llegaría el momento en que Sadao la traicione. Pero aún así, tras salir del trabajo, decidió visitar al prota, aunque vaya sorpresa se llevó al encontrarse con que tanto Chiho como Suzuno estaban intentando agasajar a nuestro chico con comida, lo cual obviamente acabó en conflicto. Debido a esto, las chicas le exigen al prota que elija solo una para que le cocine, pero de pronto Shiro interrumpió en la casa con un rostro muy serio, lo que llamó poderosamente la atención de Sadao, quien le consulta qué sucede, y él le revela que quiere tomarse un descanso. Emilia, al escuchar esto, inmediatamente creyó que pensaban regresar a Isla Ente. Por eso mismo, al llegar a casa se comunicó con Emerada para averiguar lo que sabe, aunque ella intenta tranquilizarla diciendo que quizás solo quiere tomarse unas vacaciones. Sin embargo, Emilia se niega a creer que los demonios no están planificando algo maléfico. Debido a esto, le pide a Chiho que la acompañe a espiarlos al día siguiente, por lo que después del amanecer, las chicas con unos curiosos disfraces intentan averiguar qué sucede, y tras seguir a Sadao se quedaron en shock al ver que él simplemente se dirigía hacia un nuevo trabajo. De pronto, cuando menos lo esperaban, el prota las descubrió, por lo tanto nuestros chicos, aprovechando su tiempo de descanso, les revela que su grupo está pasando por una crisis financiera por culpa de los dispositivos de rastreo que Hanzo compró. Emilia, sorprendida, le consulta a qué se refiere, y él le confiesa que Hanzo colocó dispositivos de rastreos tanto en su bolso como en las sandalias de Suzuno. Claramente la heroína se enfureció, aunque ya era demasiado tarde como para hacer algo, por lo que solo se dispuso a destruirlo. Finalmente, Emilia regaña a nuestro chico por haber ocultado la verdad, y después le pregunta por la enorme cantidad de cajas que han llegado a su hogar. El asombrado le confiesa que no tiene ni idea de lo que dice. Por esta razón, decide volver a casa lo más rápido posible. Al llegar, descubrió que Hanzo fue tan estúpido como para caer en una estafa que le costó demasiado dinero, incluso dinero que ninguno tiene. Por lo tanto, Sadao y Emilia se dirigen hacia el lugar desde el cual estafaron a Hanzo para averiguar si pueden encontrar una solución para su problema. Sin embargo, imaginen el tamaño de la sorpresa que se llevaron cuando al llegar, se dieron con que Shiro trabajaba para ellos, aunque no está de más aclarar que él no sabía cómo funcionaba la empresa, porque ingresó a trabajar recientemente. Finalmente, tras hablar con el director de la empresa y no conseguir una respuesta favorable, mientras volvían tristes a casas, Emilia se percató de algo importante, y es que debido a la edad de Hanzo, el acuerdo de ventas es totalmente ilegal. Por lo tanto, acudiendo ante las autoridades y luego de certificar que Sadao es el guardián de Hanzo, nuestro chico evitó acabar estafado, lo cual provocó un gran fastidio en el director de la empresa estafadora, y más aún cuando tuvo que recoger todas las cajas por sí mismo. Y esto fue todo por hoy.
hoy. Si les gustó la curiosa aventura de este rey demonio, los animo a suscribirse, comentar y dejar un buen like. Aquí en pantalla te dejo la siguiente temporada para que la vayas a ver. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Kido y nos vemos hasta la próxima.